Bienvenidos todos a la cápsula número 2. Mi nombre es Alejandro Rubina, ingeniero agrónomo. Actualmente me desempeño como docente en la área técnico profesional. Y en esta cápsula vamos a estar conversando, ¿cierto?, acerca de cómo diseñamos un buen huerto, cómo logramos un buen trasplante y después, ¿cierto?, cómo logramos una eficiencia, ¿cierto?, a la hora de manejar nuestro cultivo, ¿cierto?, preparando un buen suelo, manejando el riego de una manera óptima que nos permita, ¿cierto?, la maximización de los recursos que tenemos disponibles. Vamos a partir, ¿cierto?, con cómo nosotros podemos diseñar un buen huerto. Y la verdad que para esto siempre va a depender de cuál es el cultivo que yo tengo, cuál es la planta que yo voy a cultivar. Es así, ¿cierto?, como en especies más pequeñas vamos a tener un diseño muy distinto que en especies más grandes. Y esto básicamente, ¿cierto?, radica en los espacios que yo tengo disponibles. Es así como si usted cuenta en su casa quizás con un espacio reducido, lo ideal es tener aquellos cultivos, ¿cierto?, de un tamaño reducido. Distinto es si usted tiene más espacio, ¿cierto?, puede realizar cultivos de mayor envergadura. Por lo tanto, eso me va a mí indicar, ¿cierto?, cuál es la distancia que yo tengo que tener entre una planta y otra. ¿Por qué? Porque si yo el cultivo, ¿cierto?, lo coloco a una distancia muy reducida entre una y otra planta, voy a tener un crecimiento, ¿cierto?, una competencia entre las plantas y va a generar un resultado no adecuado a la hora de yo cosechar aquel producto. Distinto es, ¿cierto?, cuando yo diseño una buena distancia de siembra, voy a tener una planta en sus condiciones óptimas de desarrollo, con una buena intercepción de la luz, porque recuerde usted, ¿cierto?, que las plantas, cuando en el colegio nos enseñaban, ¿cierto?, acerca de la fotosíntesis, las plantas necesitan la luz, por lo tanto todo radica en eso, en cuánta luz ellas pueden, ¿cierto?, recibir, y eso va en directa relación con la distancia de siembra y así también la competencia por los nutrientes. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos especies más pequeñas como la lechuga, la selga, estamos hablando de unas distancias de siembra menores. En una lechuga milanesa, por ejemplo, como la que se ve ahí atrás, usted va a necesitar aproximadamente 20 centímetros, 20 por 20, para un buen desarrollo de la planta. Distinto es si usted va a trabajar con una lechuga escarola, una lechuga costina, que son de mayor tamaño. Ahí yo tengo que aumentar la distancia y voy a, ¿cierto?, pasar a 30, 40 centímetros. También es importante que usted, ¿cierto?, maneje dos conceptos, que es la distancia que nosotros denominamos entre hilera y la distancia sobre la hilera. Es así, ¿cierto?, que mis hileras de cultivo, entre ellas deben tener una distancia. Cuando nosotros trabajamos en campo directo o cuando necesitamos quizás trabajar al interior de la hilera, estamos hablando generalmente de 70 a 80 centímetros. Pero cuando usted tiene un espacio, ¿cierto?, en su jardín, un espacio más reducido, puede aquello, ¿cierto?, llevarlo a una dimensión menor y con 20 por 20, por ejemplo en el caso de la lechuga, bastaría. Acelga, ¿cierto?, y otros cultivos más o menos similares necesitan una distancia mayor, estamos hablando de unos 40 centímetros. Algunos bulbos, ¿cierto?, algunas, por ejemplo las cebollas, necesitamos una distancia menor. 10 centímetros entre una planta y otra es suficiente para que se desarrolle la planta, ¿cierto?, sin generar inconvenientes y competencia entre ellas mismas. Los ajos por lo consiguiente, ¿cierto? La beterraga necesita un poquito de distancia mayor. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en un diseño de huerto, en qué yo voy a tener, qué voy a cultivar, ¿cierto?, la especie va a ser la que a mí me va a indicar las distancias entre las plantas, ¿cierto? Y con esto una buena utilización de los recursos disponibles, ¿cierto?, empezando por la luz, los nutrientes y así, ¿cierto?, desarrollar un buen cultivo. Entonces la distancia entre siembra también es aconsejable, ¿cierto?, cuando usted tiene alguna duda, pensar en cuánto va a crecer. Que usted en su mente, ¿cierto?, haga un dibujito. La planta me va a crecer hasta acá, por lo tanto la otra la puedo colocar en este otro sector. Y así usted va armando, ¿cierto?, su huerto. Porque para memorizar, ¿cierto?, todas las distancias de siembra es un poco complejo. Cuando yo tengo diseñado, ¿cierto?, o ya tengo claro la distancia que voy a colocar una planta de otra, ¿cierto?, cuando ya me decidí en cuanto a las especies, viene algo bastante importante, ¿cierto?, que es el trasplante. En la cápsula anterior se habló acerca de una buena germinación, ¿cierto? Por lo tanto, ahora viene a hablar acerca del trasplante. Primero que nada, usted tiene dos
plántulas que se originan de forma distinta o dos tipos de trasplante. Hay unas bandejitas, ¿cierto?, como estas que son los Spilding o bandejas almacigueras, y la otra es a través, ¿cierto?, de canchas directo en la tierra, ¿cierto?, en donde no hay una separación, no hay un cuadrito que separe una planta de la otra, y eso me va a generar dos plantas distintas. Una planta que se denomina de raíz desnuda y una planta de raíz cubierta. La de raíz desnuda, esta que yo hago en la cancha, ¿cierto?, en donde yo tiro un poquito de semillas, como por ejemplo en esta mesa, y la tapo con tierra. Eso me va a generar una planta de raíz desnuda. En cambio esto me va a generar una planta de raíz cubierta, que quiere decir viene con un cubito de tierra, viene protegida la raíz. Y eso tiene directa incidencia en el establecimiento del cultivo. Es así como las plantas de raíz cubierta, ¿cierto?, tienen muchas más ventajas respecto a las de raíz desnuda. El establecimiento, la adaptación de la planta, luego de yo sacarla de esta bandeja y la coloco en su lugar definitivo, ¿cierto?, va a generar que se adapte mucho más rápido. ¿Por qué? Piense usted, ¿cierto?, la planta con su raíz bajo tierra, resguardada, y si usted de un momento la arranca, ¿cierto?, esa raíz queda desnuda, queda en una condición que no es agradable para la raíz, por lo tanto, se genera estrés. Cuando nosotros trasplantamos, el principio fundamental es generar el menor estrés posible. Entonces, para lograr un buen trasplante, ¿cierto?, ideal, yo recomiendo que usted trabaje, ¿cierto?, o compre cuando va a trasplantar almácigos de este tipo. Hay algunas especies como la cebolla en donde no me permiten a mí realizar un almácigo de raíz cubierta, sino que tiene que ser de raíz desnuda, porque es un sistema de raíz tan pobre que independiente que yo lo haga en esto, voy a sacar la planta y me voy a quedar solamente con la raíz y la tierra va a caer toda. Otras especies, ¿cierto?, no necesitan trasplante y se pueden hacer mediante siembra directa. Pero en esta hora me gustaría entregarle algunos consejos para que usted, cuando realice el trasplante, tenga buenos resultados. Primero que nada, ¿cierto?, tiene que preocuparse de que exista una buena humedad en el suelo. Si usted va a trasplantar en un suelo seco, es muy difícil lograr una buena adaptación del cultivo. También es necesario que la hora del día, ¿cierto?, no sea cuando la temperatura alcanza su pic más alto, sino que busque, ¿cierto?, aquellas horas, como usted trabaja en su casa, pueda hacerlo en la tarde, de preferencia en la tarde, para que en la noche, ¿cierto?, la planta se vaya adaptando y al otro día, al recibir los primeros rayos de sol, ¿cierto?, comience progresivamente a adaptarse en este nuevo espacio que usted le asigna cuando la trasplanta. Necesario es también, ¿cierto?, que tengamos en el suelo una buena fertilización. Vamos a conversar un poquito más adelante acerca de una buena preparación de suelo para que la planta inmediatamente esté en el suelo, empiece, ¿cierto?, a obtener sus nutrientes, a obtener su alimento y genere el menor estrés posible. Por lo tanto, ese es el principio básico para realizar un buen trasplante: generar el menor estrés posible en la planta. Y cuando usted trasplanta, ¿cierto?, debe generar un agujero, un hoyito, ¿cierto?, lo suficiente para que quepa el cuadrito, sin la necesidad, ¿cierto?, de realizarlo más grande. De esa forma, ¿cierto?, vamos a lograr que nuestro trasplante sea exitoso, porque si usted, por ejemplo, trasplanta en un suelo seco, trasplanta en una hora del día con exceso de calor, o viceversa, ¿cierto?, lo hace cuando el frío, ¿cierto?, es muy grande en la noche y no las protege con alguna cubierta, también vamos a tener, ¿cierto?, un problema a la hora, ¿cierto?, de que la planta se establezca y pueda, ¿cierto?, inmediatamente comenzar su desarrollo, que el desarrollo no se detenga. Es normal muchas veces ver en algunas especies, ¿cierto?, que algunas hojitas se empiezan a colocar un poquito amarillas o se empiezan a perder, sobre todo las hojas, las primeras hojas, las que no son verdaderas, ¿cierto?, los cotiledones, que generalmente, ¿cierto?, esa la planta la pierde, por lo tanto no se preocupe respecto a eso. ¿Cuándo hago el trasplante? Generalmente yo tengo que asegurarme de que existan 2 a 4 hojas verdaderas, ¿cierto?, en el caso de la lechuga, por ejemplo. Entonces, cuando yo ya veo que sus hojitas verdaderas han aparecido, ahí es el momento de realizar el trasplante. Antes no, porque la planta, ¿cierto?, le va a costar establecerse. Ahora, ¿cómo yo preparo ese suelo en la cual voy a insertar, ¿cierto?, esta planta? Para esto me gustaría indicarle, ¿cierto?, que existen 2 suelos que son bien distintos, que es un suelo arenoso y un suelo arcilloso, más todas las variaciones que tenemos, ¿cierto?, entre ellos.
Un suelo arenoso, ¿cierto? De la arena, partículas grandes, es un suelo más liviano, es un suelo más fácil de trabajar, pero es un suelo que pierde la humedad más rápido y que tiene menos propiedades a la hora, ¿cierto?, de intercambiar nutrientes con la planta. Al otro extremo tenemos la arcilla, ¿cierto?, la greda que muchos le llaman, y que es un suelo que tiene muy buenas propiedades en cuanto al intercambio de nutrientes que genera con la planta, ¿cierto?, a la retención de humedad, pero que es un suelo apretado, es un suelo difícil de trabajar, es un suelo, ¿cierto?, que se puede encharcar fácilmente. Entonces, teniendo estos dos extremos claros, existe una serie de variantes, ¿cierto?, que están entre ellos mismos. Si usted va a preparar un suelo, ¿cierto?, en una cajonera, ¿cierto?, en una mesa de cultivo, en un espacio que usted va a llevar cierto suelo de otro lugar y colocarlo ahí, es más fácil llegar a una buena textura. Pero si yo tengo un suelo en el cual, ¿cierto?, estoy inserto, difícilmente pueda generar grandes cambios y tengo que acostumbrarme con esa textura. Por lo tanto, siempre es necesario, al momento de trabajar el suelo, tener una humedad adecuada. Y denominamos humedad adecuada una humedad friable, que se denomina, que es cuando el suelo, ¿cierto?, tiene esta textura. Está húmedo, pero fácilmente, ¿cierto?, yo puedo manejarlo y me permite, ¿cierto?, si voy a trabajar con una pala, con un asadón, o a lo mejor voy a romper con una picota, o si tengo un espacio mayor, ¿cierto?, a lo mejor con una maquinaria pequeña, me permite, ¿cierto?, que la tierra, ¿cierto?, se separe en sus partículas más fácilmente. ¿Por qué? Si yo voy a realizar una siembra directa, o si voy a realizar un trasplante, debo tener la tierra mullida, que se llama, un buen mullimiento, tiene que estar bien disgregadas o separadas las partículas para, ¿cierto?, que la semilla, en este caso si hice una siembra directa, pueda inmediatamente, ¿cierto?, salir una vez que germina sin la necesidad, ¿cierto?, de enfrentarse a un obstáculo. Por lo tanto, cuando yo preparo un suelo, es importante que usted tenga estos conceptos claros, ¿cierto?, acerca del tipo de suelos y que trabaje con una buena humedad, porque eso le va a permitir tener, ¿cierto?, mejores resultados. El suelo siempre va a necesitar materia orgánica, por lo tanto, cuando usted realiza la preparación de suelo, es el momento de adicionar la materia orgánica. Ideal, ¿cierto?, si logramos tener un 5% aproximado de materia orgánica, ¿cierto? Y eso significa que yo cuando mire el suelo veo, ¿cierto?, trocitos de, ya sea de hojas, de ramas, ¿cierto? La materia orgánica queda en evidencia, veo un color más oscuro, ¿cierto? Veo un aroma más profundo, ¿cierto?, a hoja, a tierra mojada, como se llama. No veo solamente, ¿cierto?, este suelo que pareciera sin ningún elemento más que tierra propiamente tal. Entonces ahí es el momento de que usted adicione la materia orgánica. Y la materia orgánica en general es positiva, ¿cierto?, independiente de su estado de degradación. Porque la materia orgánica, ¿cierto?, sufre un proceso en la cual, si yo, por ejemplo, coloco una hojita de una planta, esa planta se va a descomponer, va a generar un ciclo con los microorganismos y al final se va a transformar en nutrientes y en otros elementos más. Pierde agua, ¿cierto? Por lo tanto, es el momento de adicionar materia orgánica, ¿cierto? Podemos adicionar materia orgánica que esté, ¿cierto?, con un leve estado de descomposición, a materia orgánica ya descompuesta o estabilizada, que es lo que denominamos humus. No recomendable es adicionar cierta materia orgánica que no tenga ningún grado de descomposición, porque me puede generar problemas como hongos, me puede generar problemas, ¿cierto?, fitopatógenos en la planta, ¿cierto? Puedo asociar una enfermedad inmediatamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a estar en un proceso de descomposición. Van a entrar microorganismos, ¿cierto?, a descomponer y pueden afectar la planta. Importante es, si usted adiciona un guano, que lo incorpore de inmediato. Esto es, ¿cierto?, mezclarlo como si hiciéramos una mezcla de cemento para la construcción, mezclarlo, porque si el guano queda, ¿cierto?, en superficie, va a generar contaminación, ¿cierto?, con sus vecinos, el viento lo va a empezar a llevar, ¿cierto?, y aquello va a generar problemas y no es adecuado, ¿cierto?, que la materia orgánica quede inmediatamente en contacto con el aire, ¿cierto?, porque hay un elemento que se llama nitrógeno, que también se nos va y las plantitas lo utilizan, y a mí me conviene que la planta lo utilice, no que se vaya. Por lo tanto, importante con la materia orgánica, ¿cierto?, que tenga, ojalá que esté estabilizada o con algún grado de descomposición avanzado, ¿ya? Preparación de suelo, hágalo, ¿cierto?, con asadón, con pala, ¿cierto? Hágalo con cualquier herramienta que le permita mezclar.
lo que usted tenga disponible en su casa. Ahora, si usted va a preparar, ¿cierto?, un lugar como este, un lugar como el que tenemos acá, es necesario, ¿cierto?, que la tierra que usted lleve vaya en las proporciones adecuadas. Lleve un poquito de arcilla, lleve un poco de arena y lleve lo suficiente de materia orgánica. Si tiene tierra de hojas, mucho mejor. La tierra de hojas es mucho mejor, ¿cierto?, que los elementos como la arcilla o la arena puestos directamente sin nada adicionado. Entonces es importante que usted pueda, ¿cierto?, agregar de acuerdo, ¿cierto?, a su disponibilidad, y si tiene elementos en su cocina o restos de la cocina, tratarlos previamente para que se descompongan, cosa de que cuando yo voy a preparar el suelo ya esté descompuesto. Ahora vamos a conversar, ¿cierto? Les voy a explicar un poquito del riego, ¿cierto? Sabemos que el agua es parte fundamental de cualquier producto agrícola, más del, ¿cierto?, en algunas especies 95%, en otras 90%, ¿cierto?, de su masa, de todo lo que de lo que están compuestas es agua. Entonces es importante, ¿cierto?, manejar el recurso, sobre todo en estos tiempos en los cuales, ¿cierto?, la sequía nos afecta profundamente, no solo a nuestro país, ¿cierto?, sino que en el mundo en general. Por lo tanto, me gustaría, ¿cierto?, darle algunos tips a la hora de regar. Primero, es importante que usted sepa evidenciar o sepa ver en el suelo, ¿cierto?, cuando tiene una humedad correcta de suelo. Entonces, si yo voy a tomar acá, ¿cierto?, esto. Si yo tengo un suelo en donde yo al tomarlo, ¿cierto?, y adicionamos agua, por ejemplo, ya si yo tengo este tipo de suelo, es un suelo saturado. ¿Qué quiere decir? Los espacios, los poros que se generan están saturados con agua. Si yo saturo el suelo con agua, voy a tener inmediatamente, ¿cierto?, cero espacio para el oxígeno, y las raíces necesitan oxígeno. Por lo tanto, yo nunca debo llegar a este estado, ¿cierto?, en donde el agua ya empieza a escurrir, ¿cierto?, en donde si yo presiono suavemente, el agua empieza a escurrir, porque es un estado en el cual, ¿cierto?, voy a desaprovechar el agua. Ya no voy a tener una buena utilización, ¿cierto?, del recurso. Por otra parte, ¿cierto?, tenemos acá el ejemplo de un suelo mucho más seco que el anterior, ¿cierto?, y que perfectamente se forma, ¿cierto?, una bolita, un lulo, si yo lo presiono, y que es un suelo que está con una humedad correcta, una humedad ideal, ¿cierto?, que se denomina como capacidad de campo, en donde la mitad de los poros está con agua y la otra mitad de los poros está con aire. Entonces así la planta puede respirar y puede, ¿cierto?, absorber agua. El otro extremo es cuando ya tenemos un suelo seco o un suelo con una humedad que se denomina un punto de marchitez. Ya la planta ya no puede obtener agua. Nosotros a veces vemos un poquito de humedad, ¿cierto?, una humedad escasa o vaga en el suelo, pero la planta no puede obtenerla, porque recuerde usted que, ¿cierto?, tiene que luchar contra el suelo para obtener esa agua. Por lo tanto, no es recomendable llegar ahí, ¿ya? Entonces hay que fijarnos un momento de riego en el cual yo no llegue a ese punto, en donde ya la humedad en el suelo es escasa. Y ahí es importante regar. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Es ideal que la hora del riego, vamos a empezar por eso, sea en una hora en donde la temperatura esté más baja. La mejor hora para regar, ¿cierto?, es en la tarde, cuando ya, ¿cierto?, la temperatura bajó, cuando ya el día está por terminar, porque así le doy toda la noche a la planta para que trabaje de forma tranquila, ¿cierto?, y no se empiece a perder agua. ¿Por qué? Porque el agua que usted aplica al suelo, una parte la aprovecha la planta y otra parte se va a evaporar. Lo que yo debo evitar es que escurra, que se pierda, ¿cierto?, hacia el subsuelo. Una planta, por ejemplo, de lechuga, tiene, ¿cierto?, una profundidad de raíces de máximo unos 30 centímetros, como mucho. Siempre es menor. Por lo tanto, ¿cierto?, si usted aplica en exceso agua, va a pasar esa zona de las raíces y va a perder el agua, aunque, ¿cierto?, tengamos el suelo saturado de agua. Ahora, el agua en el suelo se nos mueve por un fenómeno que se denomina capilaridad. Entonces va, ¿cierto?, moviéndose en el perfil suelo y así va, ¿cierto?, accediendo a las plantas. Y ahí, ¿cierto?, hay algunos sistemas de riego hoy en día que nos permiten, como por ejemplo el riego capilar, en donde yo utilizo una botella, ¿cierto?, con una cinta de algodón, y esa cinta de algodón me lleva el agüita, ¿cierto?, hacia las plantas. ¿Por qué? Porque ese fenómeno, ¿cierto?, la capilaridad es la que, ¿cierto?,
rige cómo se mueve el agua en el suelo. Entonces, definiendo, ¿cierto?, un punto de humedad correcto, definiendo una hora del día correcta, ¿cierto?, viene ahora, ¿cierto?, el cómo riego. Entonces, la forma más común y tradicional, ¿cierto?, es hacerlo mediante una regadera o hacerlo con la manguera del jardín. Y aquí yo le recomiendo que tenga cuidado, ¿cierto?, con regar directo contra la planta, sino que lo haga, ¿cierto?, con una distancia, ¿cierto?, que el agua caiga al suelo, pero no en directo contacto con la planta, ¿cierto? Sobre todo cuando está pequeña, porque usted va a estresarla, la puede arrancar incluso, por lo tanto, ¿cierto?, riegue un poquito distanciado de la planta. Necesario también, ¿cierto?, es decidir si voy a utilizar alguna tecnología, si voy a utilizar algún sistema que me permita maximizar el recurso, aumentar la eficiencia de riego. Entonces, hoy en día tenemos opciones, ¿cierto?, que son un poco más avanzadas que el riego tradicional, como yo le decía, con la manguera o con una regadera, y que es, ¿cierto?, a través de un riego por goteo, a través de un riego por aspersión. Ahora, para yo definir el tipo de riego, necesario es tener claro el tipo de cultivo. Por ejemplo, ¿cierto?, si yo riego una cebolla por aspersión, lo más probable es que esa cebolla termine, ¿cierto?, con un hongo que se llama mildiu. ¿Por qué? Porque el agua en la hoja provoca eso. Ya hay una alta tasa de probabilidad que se infecte. Ya, ahora otras especies como la lechuga lo toleran sin ningún problema. Por lo tanto, ojo con la especie que yo estoy cultivando, ¿cierto?, para realizar el riego. Hoy en día usted puede ir a cualquier ferretería o cualquier lugar de riego y le venden ciertos kits para llegar a instalar. Y yo le recomiendo siempre, ¿cierto?, trabajar con riego por goteo. Es un riego poco invasivo, es un riego, ¿cierto?, que me permite una eficiencia alta. O sea, de 100 litros que yo aplico, la planta está utilizando 95 litros. Es una eficiencia muy alta, por lo tanto es lo más recomendable. Bien, respecto, ¿cierto?, al riego, le aconsejo tenga ojo, ¿cierto?, con la utilización del agua potable. Siempre el agua potable está un poquito cargada de sales, por lo tanto voy a lo mejor tener algún problema con los cloruros, ¿cierto?, pero a lo mejor la planta se me puede estresar. Ideal, ¿cierto?, si usted tiene agüita en su casa, ¿cierto?, de alguna vertiente, de algún pozo, siempre es más recomendable que el agua potable directo porque viene con una carga de sales, ¿cierto?, dependiendo obviamente del lugar en el cual yo me encuentre. Para terminar, me gustaría indicarle, ¿cierto?, cómo o cuál es el resultado de todo lo que hemos conversado. Y es que vamos a obtener lo que se denomina la eficiencia en un cultivo. ¿Qué es la eficiencia? ¿Cierto? Es la maximización o la utilización, ¿cierto?, ideal u óptima, ¿cierto?, para alcanzar el máximo provecho posible de mis recursos. Para eso, usted, ¿cierto?, tiene que aprovechar bien el espacio. Comience con un buen diseño, ¿cierto?, con una buena distancia entre sus plantas. No coloque en exceso plantas porque va a haber competencia, pero tenga la distancia, ¿cierto?, suficiente para tampoco desperdiciar terreno. También, ¿cierto?, un buen manejo en el uso del agua. En caso, ¿cierto?, de lo que hablábamos recién del riego, ¿cierto?, saber cuándo voy a regar, saber el momento de riego, tener una buena distancia, ¿cierto?, entre la frecuencia o los días en los cuales riego. Y importante, ¿cierto?, que usted genere, ¿cierto?, la mayor o la maximización más alta posible a alcanzar con la utilización de sus recursos. Por lo tanto, ¿cierto?, esto me va a generar a mí un cultivo eficiente. Y más eficiente va a ser si usted genera, ¿cierto?, con los mismos subproductos o los mismos desechos del cultivo, después un tratamiento que le permita, ¿cierto?, hacer compostaje, utilizar lombrices para generar tierra, ¿cierto?, de una mejor calidad, para generar humus, y eso, ¿cierto?, va a permitir que usted pueda volver, ¿cierto?, a utilizarlo en sus cultivos. Entonces esa es la finalidad que debemos pretender cada vez que nosotros realizamos un cultivo en nuestro hogar, alcanzar la mayor tasa de eficiencia posible, ¿cierto?, con la menor cantidad de recursos que yo tengo disponibles, sobre todo en este tiempo en donde cada día, ¿cierto?, se nos hace un poco más escasa. Bien, con esta información, ¿cierto?, damos por terminada esta cápsula número 2, ¿cierto?, de este taller de huertos sustentables, esperando, ¿cierto?, que toda la información aquí contenida sea de ayuda para usted, ¿cierto?, y el huerto que está realizando en su hogar.